Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios. Comenzaremos una nueva serie. ¿Saben cómo se llama esta serie? Sabiduría. ¿Cuánto necesitamos sabiduría? A ver, ¿cuántos hemos metido la pata alguna vez? ¿Verdad que sí? Y es que nos falta sabiduría. A veces hemos hablado indebidamente, actuado incorrectamente, comportado mal, porque necesitamos sabiduría. La sabiduría es hacer o decir las cosas de la manera correcta, en el momento correcto y a la persona correcta. Y al iniciar hoy esta serie sobre la sabiduría, confiamos en que el Señor nos va a mostrar claramente cuál es la fuente de la sabiduría. ¿Dónde es que podemos encontrarla para usarla en nuestra propia vida? El punto número 1, y uno de los más importantes de este tema hoy, es que la verdadera sabiduría proviene solamente de Dios. ¿De quién proviene la verdadera sabiduría? Solamente de Dios. Podemos leernos todas las bibliotecas del mundo y aún no ser sabios. Podemos ir a todas las universidades y no ser sabios. Podemos escuchar a muchos motivadores y no ser sabios. Por eso es importante entender que la verdadera sabiduría proviene solamente de Dios. Ejemplo, el rey Salomón. ¿Cuántos han oído hablar del rey Salomón? Se le conoce como el sabio, precisamente porque comenzó buscando en la fuente, que es Dios, la sabiduría. Esta es una historia muy interesante que vale la pena conocer. Abra su Biblia en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Como aún no se había construido un templo en honor del Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos. Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba ir allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció 1000 holocaustos y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. ¿Cuánto quisieran que se les apareciera el Señor así? Y que les dijera: pídeme lo que quieras. ¿Qué pediría usted? Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia, y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono.
Ahora, Señor, mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportar. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo, en medio del pueblo que has escogido. Un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. De modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Versículo 12. Voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Cuando Salomón despertó y se dio cuenta del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén, se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego ofreció un banquete para toda su corte. Tiempo después, 2 prostitutas fueron a presentarse ante el rey. Una de ellas le dijo: Su Majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella estaba allí conmigo, yo di a luz. Y a los 3 días también ella dio a luz. No había en la casa nadie más que nosotras 2. Pues bien, una noche esta mujer se acostó encima de su hijo y el niño murió. Pero ella se levantó a medianoche mientras yo dormía y tomando a mi hijo, lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto a mi lado. Cuando amaneció, me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta de que estaba muerto. Pero al clarear el día, lo observé bien y pude ver que no era el hijo que yo había dado a luz. No es cierto, exclamó la otra mujer. El niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Mientes, insistió la primera. El niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Y se pusieron a discutir delante del rey. Cualquier semejanza es pura coincidencia. Cuando 2 señores se ponen a discutir, es difícil ponerlas de acuerdo. Pero entonces miren lo que hizo el rey, versículo 23. El rey deliberó. Una dice: el niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Y la otra dice: no es cierto. El niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Entonces ordenó: tráiganme una espada. Cuando se la trajeron, dijo: partan en 2 al niño que está vivo y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella. La verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey: por favor, su majestad, dele usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio, la otra exclamó: ni para mí
ni para ti, que lo partan. Entonces el rey ordenó: no lo maten, entréguenle a la primera el niño que está vivo, pues ella es la madre. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. La sabiduría es un atributo comunicable de Dios. Los atributos comunicables de Dios son características de Él que, debido a su gracia, las reproducen los seres humanos imperfectos. La sabiduría es un atributo comunicable. Dios es sabio y por su gracia nosotros podemos replicar ese atributo. Es por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas que mostramos esa sabiduría. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. La fuente de la sabiduría es Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. La sabiduría comienza cuando adoramos a Dios y nos rendimos a Él, cuando le obedecemos. El temor al Señor es entender que no somos nosotros el centro de la vida. Es saber que lo más importante es Dios. Proverbios 9:10 dice: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo es tener discernimiento. Proverbios 1:7: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Salmo 111:10: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Job 28:28: y dijo a los mortales: temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. Eclesiastés 12:13: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Eso lo escribió Salomón en el libro de Eclesiastés. La importancia de buscar la sabiduría. Buscar la sabiduría es poner a Dios como lo principal. Y eso debe de ser nuestra prioridad en la vida. Jesucristo lo puso así en Mateo 6:37. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Proverbios 4:7. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. La sabiduría que proviene de Dios es más valiosa que las piedras preciosas. Debe de ser considerada como más importante que el oro y la plata. La sabiduría otorga larga vida. Proverbios 3:13 dice: dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos los que la retienen.
Con sabiduría afirmó el Señor la tierra. Con inteligencia estableció los cielos. Por su conocimiento se separaron las aguas y las nubes dejaron caer su rocío. Así que Dios es la fuente de la sabiduría. Y la sabiduría es más valiosa que cualquier joya que podamos tener. ¿Cuántos tienen por lo menos un anillito por allí, unos aretes, una pulsera, un collar? A lo mejor lo estiman, ¿verdad que sí? Sobre todo esos anillos de compromiso que dejan en la calle a los novios. Pero más valioso que cualquier joya es la sabiduría. Veamos qué dice sobre la sabiduría y la Biblia. Encontramos en la Biblia mucho acerca de la sabiduría. Algunos libros son considerados libros de sabiduría, pero no solo en estos libros, sino en toda la Biblia veremos algo de esto. Veamos. Los proverbios. La sabiduría encontrada en los proverbios nos enseña cómo debemos comportarnos. Nos da habilidad o sagacidad para el manejo de aspectos prácticos de la vida. Los salmos. Hay 9 salmos que son catalogados por su contenido como salmos de sabiduría. El contenido de estos realzará la importancia de la palabra de Dios y el recordarnos que no debemos envidiar a los malos en medio de su prosperidad. Eclesiastés, el propósito del libro es hacer ver a los lectores la vanidad de las cosas humanas cuando se hacen de ellas lo más importante en la vida, en contraste con la verdadera sabiduría que está en buscar a Dios. El libro de Job es un libro que demuestra la sabiduría en medio del sufrimiento. Por ejemplo, encontramos en Job 28 un precioso poema sobre la sabiduría. Santiago es una carta escrita a los judíos dispersos en varios lugares fuera de Jerusalén. Esta carta contiene mucho sobre la sabiduría y el escritor fue bastante influenciado por los proverbios de Salomón y las enseñanzas del sermón del monte de Jesús. Jesús mismo, encontramos que sus enseñanzas estaban llenas de sabiduría. Podemos citar el sermón del monte cuando hace la comparación del hombre prudente que pone en práctica las enseñanzas y el hombre insensato que no las pone en práctica. La cristología y la sabiduría. Vemos la sabiduría de Dios en todo el plan de salvación. Cristo encarnado y luego pagando el precio por nuestros pecados es la revelación de la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:23. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:30. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Así que Dios es la fuente ¿de qué? Sabiduría. Tercer lugar, la sabiduría y la vida práctica. Podemos ver en los primeros versículos del libro de Proverbios 3 cosas en las que nos ayuda la sabiduría en el día a día. Proverbios 1:1. Proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad,
para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto, el sabio, y aumente su saber. Reciba dirección el entendido para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. La sabiduría de Dios nos ayuda en las cosas prácticas de la vida diaria. La sabiduría de Dios nos ayuda en lo intelectual. Encontraremos constantemente en esta literatura las palabras inteligencia y conocimiento. Por eso a veces la gente se queda sorprendida cuando un hombre que es sin letras, un obrero, un jardinero, un constructor, habla y saca sabiduría y no ha ido ni siquiera a la escuela secundaria, pero sí ha buscado a Dios, ha leído la palabra del Señor y el Señor le da sabiduría. La sabiduría de Dios nos ayuda con nuestro comportamiento. Este comportamiento tiene que ver mucho con nuestras relaciones interpersonales. También en cómo disfrutamos la vida y a las personas, no dejando a un lado el practicar toda la Escritura. Y como si esto fuera poco, la sabiduría en el Nuevo Testamento es un asunto de aprender a imitar a Cristo, mostrando un amor sin egoísmo y humildad. Es hacer las paces en nuestras relaciones, es servir las necesidades de los otros, es en medio de la aflicción estar agradecidos. La sabiduría nos ayuda a entender lo complejo que a veces es el ser humano. ¿Cuántos han conocido seres humanos que son algo complejos? No es fácil entenderlos. No sabe uno si cuando lloran es de alegría o de felicidad. No sabe uno si cuando le sonríen es de gozo o es de ironía. Hay muchas dificultades en el ser humano y necesitamos aprender a entenderlo para poder vivir con él. Por ejemplo, Salomón en Eclesiastés escribió la palabra absurdo, o como dice en la versión del 60, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta palabra da a entender el significado de inútil, huidizo, de que algo es como vapor, y la misteriosa naturaleza de la vida, que todo desaparece rápido, que todo es vanidad. A veces nosotros buscamos, como millones hoy en día, la belleza, la figura. Pero ¿cuántos saben que la belleza se acaba? Y que la figura también se acaba. La ley de gravedad se aplica a todos. Y tarde o temprano los pellejos nos cuelgan. Esa es la realidad. Otros están buscando a como dé lugar la riqueza, pero la riqueza desaparece. Un terremoto y se acaban las propiedades. Un tsunami y se destruyen los hoteles y las casas. Y destruye todo lo que se tiene. Por eso es que el Salomón, que llegó a ser el hombre más rico de toda la tierra y más sabio de toda la tierra, escribe y dice que debemos temer a Dios, porque eso es el todo del hombre. Lo demás es vanidad de vanidades. Las riquezas, dice Proverbios, tienen alas y vuelan. Hoy las tenemos y al rato, como un pajarito, se nos va de las manos y ya no están. Por eso todos necesitamos sabiduría para saber comportarnos, sabiduría para saber relacionarnos unos con otros. Y Salomón es un gran ejemplo. Lo primero que hizo él, hacer puesto
como rey fue buscar a Dios y pedirle sabiduría. ¿Cuánto necesitamos pedir sabiduría al Señor? Yo les invito a ponerse de pie y vamos a pedir que el Señor nos dé sabiduría. Y les quiero animar a que no se pierdan esta serie, porque vamos a aprender mucho sobre la sabiduría. Hoy hemos aprendido que la fuente de la sabiduría es ¿quién? Dios. Él es a quien debemos ir primero para adquirir sabiduría. Y si tenemos sabiduría, igual que Salomón, podemos tener honor, riquezas, larga vida. Hoy leía la historia en una publicación de CNN de un hombre en España que murió a los 110 años. Y su hermano de 100, y su hermano de 95, y su otro hermano de 90, lo enterraron. Pero aunque vivamos 110 años, el día llega. Yo no sé cuántos de aquí vamos a llegar a los 100 años, pero si llegamos al día de hoy hay que estar agradecidos. Bastantes cosas han pasado como para que nosotros ya pudiéramos estar muertos. Pero estamos vivos. ¿Cuántos se alegran de que estamos vivos? Démosle al Señor un aplauso y digámosle gracias. Gracias porque estamos con vida. Ahora pidámosle sabiduría. Si usted quiere pedir sabiduría, ponga sus manos en alto en una actitud de humildad, de rendición, de reconocimiento de que Dios es mayor que usted, más grande, y vamos a pedirle sabiduría. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos un grupo de tus hijos y muchos más que están viéndonos en las redes sociales y otros más que nos verán en diferido por la televisión. Pedimos hoy, Señor, que nos dé sabiduría para que podamos nosotros comportarnos correctamente, podamos relacionarnos unos con otros adecuadamente, podamos vivir de una manera que sea agradable a ti. Danos sabiduría, Señor. No dejes que se nos olvide oír tu voz en la palabra, al oírla o al leerla. Ayúdanos, Señor, a estar en intimidad contigo. Ayúdanos, Señor, a congregarnos como aquí estamos haciendo ahora para poder recibir esa palabra de Dios que nos hace sabios. Y que podamos, Señor, conducirnos de tal manera que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Habrá alguien acá que hoy quiere reconocer a Jesús como su Señor y Salvador personal y empezar a adquirir esa sabiduría que viene con Él a nuestras vidas? Usted sabe que es pecador y necesita del Salvador que es Jesucristo. Ore conmigo esta oración en voz audible. Padre nuestro que estás en los cielos, reconozco que soy un pecador y me arrepiento por todos mis pecados. Perdóname y purifícame, límpiame, justifícame, santifícame, porque yo creo en Jesucristo como el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario en mi lugar, fue sepultado, resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Entra a mi vida, Señor, y transfórmala. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración allá en su casa, yo le invito a entrar a nuestra página soynuevo.org y dejar sus datos en el formulario que ahí aparece y nosotros le ayudaremos. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración.
Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.